Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en una nueva cápsula para conversar sobre temas que nos interesan. La contingencia nos llama para que sigamos hablando de lo que ha sido esta jornada histórica del plebiscito en nuestro país. La semana pasada conversamos con Jorge Pirincho Navarrete sobre las expectativas que teníamos de lo que iba a pasar el día domingo, y hoy día tengo el gusto de conversar con otro especialista, analista internacional, colega, abogado, cientista político, filósofo, doctor en filosofía política, y que esta vez me va a tocar a mí entrevistarlo a él, ya que varias veces me ha entrevistado él a mí en la radio, pero más que nada para conversar, Cristóbal, y de la Universidad Adolfo Ibáñez, demos los créditos también a la universidad. Por supuesto. Cristóbal Belolio, gusto saludarte y gracias también por haber aceptado mi invitación. Un gusto, querida Paulina Astroza. Siempre es un placer conversar con usted. Oye, hartas cosas que conversar. Lo primero que te quiero preguntar, que siempre le pregunto a mis entrevistados, antes de entrar al tema de fondo, es por qué llegaste a la ciencia política, al análisis, a la filosofía política, a la ciencia política. Además, tú tienes algo que, si mis alumnos y alumnas están escuchando, tú además hiciste el pregrado en Derecho y luego te cambiaste de área. Eh, Cuéntanos un poco de eso. ¿Cuál fue tu motivación? Porque me interesa que los estudiantes que están escuchando sepan, porque a veces uno toma un camino y Sí, después cambia, algo también que yo hice y a veces no se entiende. ¿Ah? una buena pregunta. Y cuando yo estaba en el colegio no existía ciencia política. No era algo que yo tuviera posibilidad de estudiar. Ni siquiera había entrada directa por admisión ordinaria en esa época, por lo menos en la Universidad Católica, donde yo quería estudiar. Así que estudié Derecho. Me parecía que era lo obvio, dado mi perfil humanista. La otra alternativa era Historia, pero que sabía que en verdad iba a estudiar Derecho. Y cuando estaba como en tercer año caí en una crisis vocacional profunda. Sentí que mis días en los pasillos de Alameda 340, allá en Casa Central de la Católica, no estaban siendo lo intelectualmente estimulantes que yo esperaba. Yo venía de una burbuja, de un colegio particular, católico, alemán, de la clase alta santiaguina. Entonces quería, en cierto sentido, poner un poquito en riesgo mis propias convicciones. Y no estaba ocurriendo mucho eso en Derecho en la Católica. Y tomé un curso en Ciencia Política. Y el primer curso que tomé de Ciencia Política fue Introducción, en el que había, que se podía tomar, Introducción a la Teoría Política con Óscar Godoy. Lo primero que hicimos fue leer Platón, La República. Y yo caí en coma. Me paseaba por un patio leyéndolo en voz alta y decía, esto es lo que quiero hacer yo. Después de eso hice el minor en Ciencia Política. Siempre más me gustaba mucho más lo normativo que lo empírico. Y ya después, cuando ya había hecho el minor, dije, voy a hacer carreras paralelas, porque mi madre me prohibió terminantemente abandonar el derecho. Me dijo, tú en mi tumba pones tu cartón de abogado. Para ella también ciencia política era una excentricidad. Entonces, así que finalmente hice las dos, hice carreras paralelas y alcancé a trabajar un año después como abogado. Era más fácil encontrar pega como abogado que como cientista político. Y después ya, Todavía. todavía, y después de eso ya me empecé a mover hacia el mundo de la ciencia política y finalmente fueron los posgrados, evidentemente. El magíster primero en teoría política y legal y después ya obviamente el doctorado donde ya me dediqué mi vida a la filosofía política. Pero esa es la historia. Partí tomando un cursito y un profesor me abrió un mundo y por lo tanto le estoy muy agradecido a él también como docente, a Oscar Godoy. Bueno, tenemos una carrera bastante similar en ese sentido del cambio de camino y finalmente hacer lo que a uno le gusta, que en mi caso, pese a que soy abogada, lo mío son las relaciones internacionales. Eh, Ahora entremos en temas. Lo primero que quiero preguntarte es partir de las emociones. Después vamos a ir a lo racional y analítico. Las emociones, ¿cuáles fueron tus sentimientos ayer con la jornada vivida? ¿Cómo eran tus expectativas y cómo finalmente se dieron durante este plebiscito? Sí, desde la perspectiva emocional, yo voy a decir que no me tiritó la pera ni el lápiz. Vi mucha gente muy emocionada, ya sea genuina o impostadamente en redes sociales. Yo soy un poquito más frío.
yo estaba muy pendiente de si es que se cumplían o no ciertos criterios, ciertos mínimos que yo había antes elaborado para ver si esto finalmente había sido decodificado correctamente por el sistema político. Esa es la cuestión que más me interesaba escudriñar. ¿Por qué era importante? Porque estaremos de acuerdo, Paulina, que lo que vivimos el año pasado nos dejó a todos desconcertados, a la academia, pero principalmente al mundo político, a la elite Absolutamente. política, empresarial, ¿cómo se llama?, intelectual. Más allá del lo vimos o no lo vimos venir, que es un eslogan, la profundidad tectónica, podría decir uno de lo que estaba ocurriendo, lo borroso que eran los caminos de salida, la dificultad de interactuar con un movimiento sin vocero, sin petitorio, que reniega de cualquier estructura vertical, ¿cierto? Con demandas súper heterogéneas, muy diversas. Contradictorias algunas de ellas, Y algunas de una que eventualmente otra. contradictorias entre unas con otras. Por lo tanto, buscar el mínimo común denominador de la protesta no era nada fácil, o sea, no era nada obvio. Y el mundo político se la juega por una interpretación, que es la idea de que aquí el reclamo, esta rebelión contra las élites, no se trata solamente de un abuso por aquí, un abuso por allá, o la alza sistemática en el costo de la vida, sino que tiene que ver con reescribir las reglas del juego, ¿cierto? Redistribuir las competencias y el poder para que todos, básicamente en una cancha pareja, podamos tratar de cumplir nuestros sueños. Y esa idea que suena muy abstracta y muy vaga, generalmente es la misión de un proceso constituyente, ¿cierto? Relegitimar las reglas del juego. Y más allá de su contenido, incluso, estoy hablando de la dimensión más procedimental. Y yo creo que el mundo político se la jugó y dijo, vamos a abrir esta vía constituyente. Y que ayer haya votado más del 50% de la población habilitada para hacerlo, con pandemia, con un padrón sucio todavía, podría ser un poco más, de hecho, me parece, y con la distancia. Yo siempre dije, si vota más del 50% de la gente y la diferencia es de más de 40 puntos, y fue de más de 50, podemos decir que la decodificación fue correcta, fue adecuada. O sea, a pesar de que mucho de lo que ocurrió en octubre, yo lo interpreto como un momento populista en un sentido académico, como una rebelión contra las élites, creo que esas mismas élites políticas, esto es lo paradójico del proceso, decodificaron correctamente cuál era una posible salida institucional y pacífica, y el pueblo, por su parte, dijo, sí, por aquí va la cosa. Así que sí, estoy con una sensación, por supuesto, de esperanza, de moderado optimismo, de que este camino puede llevarnos, no evidentemente a solucionar la fractura social, no evidentemente a arreglar todos los problemas de la gente, creo que nadie serio realmente dice eso, pero sí a conducirnos hacia una convivencia donde nadie sienta que le impusieron las reglas a la fuerza. Ayer me hicieron una pregunta en un debate que tuvimos en la tarde, respecto, porque yo fui bastante crítica del rol de los partidos políticos durante todo este tiempo, y que finalmente yo sentía que aquí había ganado la ciudadanía, que aquí mérito de los partidos políticos no había, y alguien me refutó diciendo, oye, pero no le echemos toda la culpa a los partidos políticos, todo es mal, todo está mal. Ellos finalmente decidieron esta salida política de la que tú hablas. Y yo les Sí. dije, mi respuesta fue que yo sentía que esa no era una salida sincera de los partidos políticos, Ah, sino que había sido sencillamente en que la violencia les dio miedo y que llegaron finalmente a esta salida política que no la querían y que le echaron a andar porque les dio miedo, porque la otra alternativa se sabía cuál era la que estaba encima de la mesa. sí, buen ¿Qué punto. piensas tú respecto Sí, a eso? es interesante ver las motivaciones de los actores y evaluar por separado el producto de la decisión, ¿cierto? Porque de acuerdo a las motivaciones de los actores, yo estoy de acuerdo contigo de que muchos esa noche y esos días, entre el 12 y el 15 de noviembre, sintieron que estaban negociando con una pistola en la mesa. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que muchos, incluso de la derecha, lo que he sabido, tuvieron miedo de que su integridad física corriera peligro. O sea, no solamente la funa por redes sociales, o sea, realmente aquí había
había un cierto temor de que esta cuestión pudiese desbandarse, y había distintas alternativas. No sé cuáles otras eran mucho más claras, pero hay gente que dice la regresión autoritaria, Bueno, ¿cierto? Carla Rubilar algo se le salió en una entrevista Claro, el otro claro. día. Que yo creo que ella tiene razón de que algunos sectores de derecha en un minuto dijeron, ¿de qué constitución estoy hablando? Esto hay que aplacarlo con mano dura. O sea, nosotros tenemos el legítimo mandato otorgado por el pueblo en la elección del 2017. O sea, ¿de qué me estás hablando? Y por otro lado, otros decían, como Guillet, que renuncien todo, elecciones anticipadas, ¿cierto? Yo creo que es cierto que, que cuando se construya, como por así decirlo, la historia íntima de lo que ocurrió esos días, yo creo que mucho de lo que tú dices es correcto. Ahora, cuando uno mira para atrás, a mí que me gusta la historia, las ideas y la filosofía política, y uno piensa, por ejemplo, en el principio de la tolerancia, que habría dado inicio al pensamiento liberal en medio de las guerras religiosas, en medio de la reforma en Europa, eso también es una leyenda rosa. La verdad es que en la práctica, en el día a día, no es que alguien haya dicho, acá hay un principio de tolerancia, esas generalmente son como justificaciones ex post, construcciones ex post que uno hace de cuestiones que probablemente se decidieron por cuestiones, como tú dices, mucho más pedestres, y que tuvieron que ver con el miedo que sintió. En el caso de la reforma era sencillamente el miedo a que siguiera corriendo sangre por las calles adoquinadas de París, probablemente. Y ese miedo dijo, ok, tolerancia, el Estado no se mete en la conciencia de las personas, ¿cierto? Y después aparece un John Locke, un Voltaire, ¿cierto? Que conceptualizan, lo conceptualizan en un principio. Yo creo que estamos en una situación similar, guardando las proporciones. Puede que efectivamente en ese minuto, como tú dices, la convicción del senador Coloma no haya sido, es cierto, vamos a redibujar las reglas del juego. Pero mirado ahora, yo creo que uno podría decir, más allá de las motivaciones genuinas, no genuinas, más allá del temor que pueden haber sentido algunos, o la oportunidad que avisparon otros, como Boric y compañía, yo creo que estuvieron a la altura en el sentido de no haber, como se dice en buen chileno, no haberle sacado el poto a la jeringa, o no haber tirado el poto para las moras, ya ni me acuerdo cómo se llama, cuál es el dicho, Se pero entiende, se entiende. y haber dicho, ok, sí, nosotros vamos a darle conducción a esto. Y es paradójico porque es el proceso ofrecido por el mundo político, el que ayer fue visado y validado ampliamente, y ahora la gran pregunta es, ¿y en la convención? ¿Cuánto tienen que estar presentes los partidos políticos tradicionales contra los que supuestamente el pueblo se levantó para reescribir esas reglas fundamentales del juego? Es una linda paradoja. Es muy, muy bonita paradoja, además cuando uno se pone a analizar bien el acuerdo del 15 de noviembre, la reforma constitucional, los intentos que incluso hubo, por lo que me han contado, de dejar bien amarrado al poder constituyente originario, que si nos vamos a la teoría clásica, el poder constituyente originario no tiene límite. Mm. Entonces, ahí es bien interesante cómo el control de los partidos políticos se resiste a dejar esto tan abierto a las reglas del juego, lo que es obvio, porque es perder poder. Y nadie quiere perder poder ni entrega poder así, así como Sí. así. Entonces, ahora está todo el debate, porque ayer por un lado nos encontramos con que la ciudadanía fue a votar, los jóvenes se motivaron en votar, fueron muchos jóvenes, y fue un gusto ver a jóvenes de apoderados, apoderadas de mesa, de vocales. De verdad eso fue, a diferencia tuya, yo sí me emocioné. Y a diferencia de otros, lo mío fue sincero, de ver esa participación, porque bueno, será porque uno es académica también y tiene ahí su corazoncito en que yo no voté el 88 porque no alcancé a votar, yo soy bastante más de edad que tú, eh, pero, pero una sensación de que había mística, que había una épica, había algo por qué votar, no Yo estoy de votar por el acuerdo. mal menor. O Yo sea, estoy de porque acuerdo. las últimas elecciones, ¿sabes? Que te juro que era ir a votar por el mal menor y era así como, ya, ese deber cívico que tienes de no quedarme en la casa, no ir y dejar el voto en blanco, ya, por el mal menor. Pero ayer era votar por algo con esperanza para el futuro.
No sé si te Sí. pasa más o menos lo mismo Yo con estoy, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que ayer el qué fue más importante que el quién. En el sí. sentido de que más que poner nuestra confianza en una persona, estábamos poniendo nuestra confianza en un proceso que de alguna manera nos despierta sueños, ¿cierto? Esperanzas. Yo creo que lo de ayer en general, todo el ambiente, la atmósfera que se vivió, había buena vibra respecto de lo que estaba ocurriendo, y eso yo creo que lo notaron incluso aquellos que eran escépticos del proceso. Ahora, ¿qué es realmente lo que significa, o sea, cómo uno puede interpretar esa esperanza? Es interesante, porque claro, hay algunas generaciones mayores que ayer de alguna manera estaban finalmente exorcizando el espectro de Pinochet, ¿cierto? Sí. He escuchado harto últimamente esa interpretación, la prensa internacional, como tú sabrás, es como a lo que más le ha dado cuerda, ¿cierto? A que, Así, claro, es que lo, eso vende, pues el en lo que, clic claro, rápido además. O exacto, sea, pero tiene cierto sentido, porque si te das sí. cuenta, hace 30 años, una generación le dijo que no al dictador, que no siguiera en la moneda, que no siguiera gobernando eh, formalmente, pero el dictador conservó su influencia a través de una serie de instituciones que dejó amarradas, ¿cierto? Una de ellas, por supuesto, todas las que emanan de la Constitución. Más allá de las reformas, uno podría decir que para la generación que le ganó a Pinochet el 88 fue una victoria incompleta. Y ayer, de alguna manera, se terminó por exorcizar lo que quedaba de ese fantasma, ¿cierto? Extirpar el legado final de Pinochet, que era su constitución. Pero hay otras generaciones más jóvenes que yo creo que pudieron haber estado pensando en otra clave. Algunas de esas claves tienen que ver con reencontrarse, con la idea del encuentro en un país que parece haber estado dividido, tienen que ver, insisto, con la idea de relegitimar las reglas que van a distribuir el poder, otros con ideas del contenido bastante precisas. Yo voto apruebo porque quiero una constitución, por ejemplo, que me asegure un estado de bienestar, que deje de ser subsidiario y sea solidario, y todas esas discusiones que hemos escuchado en el último tiempo. Eh, pero va a ser interesante, creo, Paulina, ver cómo las razones que ayer mucha gente tuvo para ir a votar y votar a prueba se van a vincular con las personas de carne y hueso, con tejado de vidrio, funables, vulnerables a la crítica, con historia, con esqueletos en el closet, porque así somos los seres humanos, ¿cierto? Llenos de historia, de ambigüedad, y a veces lo hacemos bien, a veces lo hacemos mal, con tweets que te van a sacar en cara eternamente, ¿cierto? Bueno, por eso va a ser los que va a haber que votar en abril. Entonces, es, siempre se produce este problema, que cuando romantizamos algo, ¿cierto? Lo elevamos a una categoría mitológica, una cierta decisión, un cierto proceso, y después caemos en cuenta de que la realidad es mucho, es prosaica, es poco luminosa, ¿cierto? Tiene luces y sombras, como que nos desencantamos, ¿cierto? Siento que pasó eso un poco en el estallido social, la necesidad de tener superhéroes en la primera línea, gente enmascarado, porque de alguna manera el enmascarado no tiene pecados, no tiene vicios, es su otra vida en la cual él tiene un nombre y un apellido eh, y, y, y tendrá historias que contar, buenas o malas, ¿cierto? Pero cuando es enmascarado es virtuoso. Ah, te iba a hablar de ese concepto. Es el concepto de este pueblo virtuoso que para muchos, bueno, lleva justamente a los populismos frente a esta élite corrupta y estos Claro. seres impolutos y que son virtuosos y que representan a una masa. Bueno, con los Pero sabemos independientes, que no hay, como tú claro, sabéis perfectamente mejor que yo, a todo lo que a ti y a mí nos gusta que los independientes participen, y abiertamente lo hemos dicho en este proceso, eh, uno a veces, yo por lo menos me cuido de caer de repente en la exageración de decir que son personas que tuviesen carácter moral distinto, ¿cierto? claro. Pueden haber militantes de partidos que sean mucho mejores que los independientes, así como pueden haber independientes que sean mejores que militantes de partidos, y mejores en qué también, mejores técnicamente, mejores moralmente. O sea, ser independiente no es, por así decirlo, una patente de virtud, así como ser militante de un partido no es evidentemente un certificado de pecado Pero moral. creo que me da la impresión que hay una lectura
por los resultados de ayer, sobre todo por la segunda papeleta. Porque yo Sí, creo que la primera papeleta nos mandó un mensaje, que una sí, gran mayoría de la ciudadanía quiere una nueva constitución, quiere un sí, cambio. sí. Ahora, ¿qué cambio quieren? Vamos a ver, porque creo que en el apruebo hay varias esperanzas y son todas, pueden ser distintas y no van a coincidir. Y ahí, bueno, los convencionales van a tener que buscar ese consenso y ese mínimo común que tal vez no esté tan lejos de lo que las redes sociales a veces nos hacen presentar de polarizado el país. Sí, pero estoy de acuerdo con el punto de que el apruebo admite una diversidad ideológica que algunos quisieran esconder. Ayer Elizalde decía, ojalá que todo el apruebo vaya en la misma lista, como él ya prácticamente visualizando que esa lista iba a sacar el 78% de los votos. Eso es absurdo, Sí. porque las ideas respecto del texto, del contenido constituyente, varían mucho desde comunes o Ucamau, no sé, hasta la mitad de RN que fue por el apruebo. Hay una amplia diversidad ideológica ahí que me parece un poco razonable que vaya representando colores distintos. Efectivamente, pero también había una segunda papeleta y que tuvo incluso más votos que el apruebo Sí, y que en el sorpresivamente. fondo es decir, no queremos a políticos en la constituyente. Sí, Y ese sí, mensaje los partidos lo entenderán de esa manera, es una porque ya se buena. están, como tú dices, se arrogan el triunfo. Bueno, yo ayer tuiteé, bueno, tuiteé harto, pero uno de los tweets que tuvo más éxito, que hoy día me dijeron que hasta salió en Bloomberg, era justamente que esto no era un triunfo de los partidos políticos, que este era No un lo triunfo es. de la ciudadanía, Sí, y que los partidos políticos tienen ahora un enorme desafío, porque para una democracia fuerte se requieren partidos políticos fuertes, sí, sanos, transparentes, que rindan cuenta, que tengan tiraje a la chimenea, que sean sí. democráticos ellos mismos, que no haya caudillismo. Eh, entonces, ¿estarán leyendo bien los partidos políticos el enorme desafío que tienen ahora cuando cuando la población o la ciudadanía está mandando un mensaje en ese sentido? Es una buena pregunta. Yo no conozco ningún político que no trate de llevar agua a su molino después de un evento como el de ayer, sobre O todo sea, siempre porque, son ganadores, claro, ¿cierto? absolutamente. Pero tienes razón tú, ayer no fue un triunfo de los partidos. Yo creo que hay que distinguir entre que el mundo político, bajo particulares condiciones de presión, fue capaz de decodificar correctamente el etos de la protesta, que es mi tesis, esa es una cosa, y eso es distinto de decir que lo de ayer fue un triunfo de los partidos, ¿cierto? Porque en parte, como tú bien dices, creo que todo lo que ocurrió el año pasado, que de alguna manera tiene una cierta continuidad con lo que ocurrió ayer, es una crítica a las élites dirigentes, de las cuales las élites partidarias son parte, ¿cierto? Ahora, respecto a la segunda papeleta, que interesante tu punto respecto de que ganó la convención 100% electa, que es la que aleja el fantasma de que los partidos, ¿cierto?, sigan protagonizando el proceso. Es un signo, yo creo, que confirma la idea de que la gente no quiere ver a los políticos de siempre. Y no solamente los de siempre, ¿eh? Hay algunos políticos que son relativamente nuevos, pero Mm. que quizás porque la renovación en Chile llegó muy tarde y muy poca, empezando incluso en partidos nuevos que nacieron después de las protestas estudiantiles del 2011, estoy pensando en RD por la izquierda, estoy pensando en Evópoli por la derecha, partidos que supuestamente venían a oxigenar sus respectivos sectores, conectándose de mejor manera con la experiencia histórica de su generación post-Pinochet, ¿cierto? Algo que probablemente el PPD y la UDI tienen ciertas dificultades de hacer hasta la altura. Pero no bastó, pero incluso ellos, hasta los más jóvenes, hoy día parecían estar como contaminados por ser políticos. Yo creo que la rebelión contra las élites, que partió en una protesta social callejera y ayer fue validada en las urnas, tiene una dimensión contra los partidos que ayer sí se expresó en el voto a favor de una convención 100% electa. Creo que se refleja también en que hayan sido las élites dirigentes las que votaron rechazo de las tres comunas más pudientes de la capital. Eso me parece que está ligado a lo anterior. O sea, uno podría decir aquí no hay ningún misterio. Siempre hemos sabido cómo votan las tres comunas más acomodadas del sector oriente de Santiago, ¿cierto? No hay misterio.
Pero no deja de ser llamativo de que cuando el clivaje no es izquierda-derecha, por lo menos de forma tan precisa, sino que pareciera ser algo más pueblo, clase media, ciudadanía contra las élites que supuestamente abusan, y justamente este es el canal que estamos ocupando para solucionar ese problema, sean las élites las que dicen, no, 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 yo no estoy dispuesto a renunciar al statu quo. Eso puede ser interesante también. Pero estoy contigo, ojo con el triunfalismo. Ayer no fue el momento de destapar champañas por parte de los partidos, más allá, como te decía yo, de que los tradicionales pueden ver esto, y sinceramente creo, cómo finalmente deshacerse del legado de Pinochet, que me parece legítimo celebrar eso, si es que alguien realmente luchó contra la dictadura, está bien. Pero ojo que el mensaje de ayer también es muy crítico respecto a los partidos. Sí, comparto absolutamente tu análisis. Y frente a esto, si tú tuvieras que darle un consejo a los partidos, pagado, ¿ah? Porque esta cuestión es pagada, un informe a Yo no pago. partido. No, Porque les diría que le haga a Juan Pablo buenazos Luna. para pedir cosas, pero... Les diría que le haga a Juan Pablo Luna. ¿No? Les diría que yo no tengo la clave. Juan Pablo Luna yo creo que es el que más ha articulado este punto. Yo lo comparto, he compartido siempre, lo he venido escribiendo desde hace mucho tiempo, pero él ha sido mucho más sistemático y tiene como se llama, más respaldo empírico para sugerirlo. Lo que Juan Pablo Luna dice es que la élite obviamente no se puede el proceso, pero también es evidente que no puede protagonizarlo, monopolizarlo, copar la escena. Tiene que tener la inteligencia estratégica, porque esto no es pura generosidad, esto no lo van a hacer por la buena onda. Tiene que tener la inteligencia estratégica de entender que en la foto tienen que salir muchos rostros que se conectan con la diversidad de Chile en condiciones en las cuales ellos ya tienen dificultades, muchas dificultades para hacerlo. Yo lo dije varias veces respecto del gabinete de Sebastián Piñera y de las dirigencias partidarias, de que este es un país cada vez más diverso, que aspira a ciertos niveles de representatividad por presencia, como dicen los politólogos, y no representatividad por mera evocación de conceptos, democracia, libertad, justicia, sino que mucha gente dice, quiero que alguien que haya vivido algo parecido a lo que yo he vivido tome decisiones, porque si no, que tiene cierta dimensión con la política identitaria, pero no es exactamente lo mismo. Y hace insostenible que un partido se siga dirigiendo desde 3 comunas por hombres blancos, maduros, capitalinos, católicos, heterosexuales, de 4 colegios. O sea, eso ya no creo que no da abasto. Esa es la recomendación. Juan Pablo habla en una columna en sí, pero hoy día, que lo que se vivió realmente fue un proceso desconstituyente y que Sí, ahora viene el proceso constituyente. O correcto. sea, lo primero era que justamente tú, yo creo que en tu lenguaje, cuando hablas de la decodificación de lo que había que hacer y desarmar algo para Claro, ahora volver a armarlo. claro. Entonces, yo no sé si los partidos políticos, tal cual la lógica que impera hoy día, eh, ¿cuánto realmente irán a tomar el mensaje de que ellos tienen una responsabilidad enorme de no matar esas esperanzas de la mística de ayer y que esto pase un tiempo y volvamos a tener un nuevo estallido? Porque efectivamente en la base, por mucho que hayan decodificado e institucionalmente le hayan dado una salida, se haya bajado la tensión, bueno, vinieron las vacaciones, pues la pandemia, después, pero hay muchas demandas sociales, hay muchas cosas en la base que, tal como dice Juan Pablo, están ahí, que pueden reflotar si finalmente, bueno, son los mismos de siempre, de la forma de siempre, con la exclusión de siempre, y Claro. tratando de concentrar el poder de la toma de decisión, eh, Sí, y estoy de que acuerdo esto contigo. vamos a volver 2 años después, y esto va de nuevo a... Es Yo muy escribí un frágil, libro, ¿no? yo escribí un libro hace unos años atrás que se llama Pinochet, Lagos y Nosotros, ensayo sobre la cuestión constituyente, donde proponía una asamblea constituyente, esto fue en el Sí. 2015. Eh, Me adelanté un poco, por lo menos, porque en ese entonces en el mundo del centro liberal, para qué hablar de la derecha, esto era obviamente el Bueno, cuco. fumaste opio. Fumé opio, por supuesto. Eh,
Y me acuerdo que en ese entonces yo propuse un sistema de elección de asamblea constituyente gracias también a Kenneth Bunker, que me ayudó a diseñamos distritos, procedimientos, plebiscito de entrada, de salida, cómo se elegían. De hecho, estuve con algunas politólogas que me recomendaron listas cerradas con mandato de posición para que fuera paritaria. Era una teoría bastante, ¿cómo se llama?, vanguardista, pero era profundamente elitista, porque yo la estaba pensando como listas cerradas, en las cuales los partidos pusieran de cabeza de serie a sus mejores constitucionalistas, hombres y mujeres. Entonces yo básicamente estaba pensando, año 2015, en una asamblea constituyente, así se llamaba, pero de constitucionalistas. En el fondo estabas pensando en casi una comisión de sabios, como se les llama Claro, pero que en representaran, otras partes. pero que pudieran representar la diversidad ideológica de Chile. O sea, quería desde Sebastián Soto de la UDI hasta, no sé, no sé cuál será el constituyente más de izquierda, pero que estuviera representada la diversidad ideológica de Chile. Ahí no estaba pensando todavía en diversidad social, económica, de ocupación u otras, o sea, de género sí, pero las otras diversidades todavía no me entraban, a pesar de que habían en mi propuesta escaños reservados para pueblos originarios, etc. Pero ahora, evidentemente, puros constitucionalistas no funcionan. Ellos pueden, justamente como se trata de un cuerpo de deliberación política, algunos van a estar dentro y otros perfectamente pueden estar afuera asesorando, aconsejando, ¿cierto? Siendo el soporte técnico de las personas que están adentro representando. Me gustaría a mí, a esta altura, siendo también moderado de mis expectativas, Paulina, que tuviese una diversidad en el sentido de que hayan políticos de viejo cuño, ¿cierto? Que hayan figuras emergentes del mundo político también, que hayan expertos constitucionalistas o de distintas áreas del derecho o de la politología o de la sociología que tengan algo que decir frente al problema constituyente, que hayan trabajado el problema constituyente, que lo hayan discutido harto, que se hayan pasado todos estos webinars y estas horas. Me interesa que haya gente que haya estado conectada con la discusión pública, dirigentes sociales, del agua, del feminismo, de distintas áreas y dolores del Chile del estallido. Me parece importante que hayan, si llegan a haber dos primeras líneas, bueno, que hayan dos primeras líneas, le va a dar más diversidad y color al asunto, que haya... que cuando miremos el caleidoscopio uno diga, ya, ok, esto no es el Distrito 23, el ex Distrito 23, esto no es las Condes Vitacura, no Barnechea. Aquí realmente hay una cierta diversidad. Ahora, me temo que muchos actores de teleserie y rostro de matinal también va a estar. Y no lo digo como algo malo, ¿eh? Puede que tengan muy buenas capacidades para representar. Hoy día está lleno como de, también en las redes sociales, tú lo sabes bien, como personas que son súper respetadas por la gente, no sé, escucho a Daniel Stingo, José Massa, Baradit, la Pati Muñoz, ¿cierto? Bueno, Esquella, típicos nombres que uno escucha y que suenan, bueno, el tuyo también, Andrea Repeto, y gente que de alguna manera ha logrado conectarse en algo con la discusión, no sé si será muy de Twitter nomás, pero quizás rostros de ese tipo también tendrán que estar. Me temo yo que los partidos en todo caso van a decir, entre llevar un constitucionalista que no conoce a nadie, que puede ser seco, y llevar un rostro de teleserie. Imagínate, yo soy el PS y tengo que llevar un cabeza de serie en la Florida, en Concepción, en Antofagasta. Porque hay mucha gente que se queja y dice, ay, pero el dirigente vecinal, no, yo la ciudadana común y corriente, el dueño de casa, no puedo estar. Bueno, hay que salir elegido o elegida. Y para salir elegido o elegida, el porcentaje de conocimiento importa. Hay personas, por así decirlo, que ya han invertido millones de dólares en su cara, sin necesariamente gastarle esa plata, por supuesto, pero en el sentido de estar en pantalla. ¿Qué se va a hacer al respecto? Porque la vecina va a votar por el rostro de teleserie. Es probable, no estoy diciendo, pero así ha sido generalmente en las últimas elecciones. Como tú sabes, además cuando se agrandaron los distritos, Sí. se hizo menos importante tu trayectoria de trabajo local, se diluye un poco y ganan las personas más conocidas, ¿cierto? Mike Orsini, Joaquín Lavín Jr., las personas cuyos nombres también resuenan.
Entonces, es un problema que tiene. La otra alternativa era elegirlos por sorteo, ¿cierto? Era la única alternativa que yo creo que podría haber alejado ese fantasma, pero por lo demás va a ser bien difícil que no hayan rostros conocidos o que de alguna manera sean de algún tipo de élite en Chile. Porque todos somos de algún tipo de élite. O sea, Sí, mañana hay una élite académica también, que probablemente va a estar en la constituyente. Si mañana llega, no sé, te pongo un ejemplo, el profesor José Baza, constitucionalista de RD o cercano al Frente Amplio. Claro, él no es para mí élite en el sentido tradicional del término, ¿cierto? Pero es otro tipo de élite, una élite intelectual, académica. de Jaime Baza hablas tú. Jaime Baza, perdón, ¿y qué dije Jaime yo? Baza. José Perdón, Baza. Jaime. Es que yo no sabía si estabas hablando de, de José Ah, no, Maza. Ah, ya. pero un ejemplo. O sea, Vale, vale. De Jaime. Sí. ¿a qué se refiere uno cuando dice no quiero que hayan elites? Que es ligeramente distinto a no quiero que los partidos políticos monopolicen. Y va a ser complicado lidiar contra las frustraciones de que el proceso no viva a la altura de nuestras expectativas. Sí, yo creo que ese es un gran tema. Yo creo que es parte de lo que hay que cuidar mucho durante este tiempo. Y bueno, ya hay responsabilidad por un lado de los partidos políticos, pero hay responsabilidad también del resto de la propia ciudadanía. O sea, hay aquellos que no somos parte de partidos políticos también en ir cuidando el proceso. Porque yo creo que Sí, aquí es tan importante el resultado como el proceso. Es sí, decir, tanto la constitución que se redacte como todo el proceso que finalmente valide esa constitución. Y de eso va a acuerdo. ser lo delicado. Eh, Tengo una pregunta que yo sé que es súper compleja y la has tratado muchas veces, pero en fácil, en súper fácil. ¿Qué es ser liberal? eh, uf. Y te voy a contar una anécdota, porque yo siempre te veo en unos debates que yo entiendo la mitad de lo que hablan, pero, y sobre todo cuando se ponen muy filosóficos, me pierdo. Hace años atrás, muchos años atrás, cuando yo vivía en Bruselas, y fui a unos espectaculares seminarios que se hacían, y en uno de los espacios que estuve estaba, me acuerdo, Pascal Lamy, que en ese tiempo era el director de la Organización Mundial de Comercio, estaba Joaquín Almunia, que era el director, el comisario de Comercio de la Unión Europea, y el tercero no me acuerdo si era Piketty o era Emmanuel Macron, o sea, ese nivel. Como ministro, sí. Y estaban todo el tiempo hablando del liberalismo, el liberalismo. Y en el Mm, momento de preguntas, alguien les preguntó que qué entendían por liberalismo. Y mm. sabes que ninguno de los tres contestó. Y yo estaba esperando que contestaran para yo decir, ah, esto es liberalismo. Y Sí, sabes que ninguno de los tres contestó. Entonces te pregunto a ti en fácil, ¿qué es liberalismo? ¿Qué es ser sí, liberal? es que quizás es una pregunta que no se pueda contestar sin segundas o terceras preguntas, ¿cierto? Porque por lo menos, como yo digo en mi libro, ser liberal es como apellidarse Pérez. Y si yo te digo que yo soy Pérez, probablemente no te va a dar mucha claridad respecto de si yo soy de Chillán, de Antofagasta, de clase alta, de clase baja, de los Pérez que con S o con Z, o con acento. O con Pero, guión y el segundo apellido. exactamente. Entonces no es una tradición disputada. Como todos los conceptos con historia, muchas veces lo mejor que podemos hacer son genealogías, o lo que yo hago en mi libro, una cartografía, tratando de ubicar quién es quién en la familia. Ahora, sigue siendo una familia, y por lo tanto uno podría pensar de que hay ciertos criterios comunes, ¿cierto? Hay ciertos contornos que funcionan como frontera de los Pérez y los González, ¿cierto? En este caso, de los liberales y los socialistas, o para el otro lado, los liberales y los conservadores, ¿cierto? Y aunque esas fronteras yo creo que son porosas, no es como que alguien tiene una línea, si la línea de la Concordia y diga aquí, con una pandereta y no se pasa para allá, esas líneas generales, esas fronteras son porosas, por eso hay liberal conservadores, como hay socialistas liberales o liberales socialistas, creo que hay un depósito de ideas comunes que hoy día uno generalmente interpreta como aquellas que identifican un orden político liberal, ¿cierto? Que pone
mucha relevancia en la protección de los derechos individuales, de las libertades individuales, que no pueden ser sacrificadas ni a un pretexto de beneficio colectivo. En eso se distancia un poco la filosofía utilitarista y también de ciertas formas de colectivismo. El individuo juega un rol central, y cuando se habla de la primacía del individuo se piensa en un sentido normativo, es decir, las normas deben justificarse en último término ante el tribunal de la razón individual, no el tribunal de la razón de la parroquia, de la comunidad, del grupo de amigos, no, de la razón individual. Hay, evidentemente, cuando hablo de orden político liberal, también una preferencia por sistemas constitucionales que pongan límite a la voracidad de la voluntad popular, ¿cierto? La democracia no lo puede todo, por eso el liberalismo muchas veces es como un cónyuge por conveniencia con la democracia. Han funcionado relativamente bien, como tú bien sabes, los últimos años esa relación está media temblorosa, pero lo que llamamos democracia liberal, pero en general les ha ido bien en el siglo XX. Tiene que ver con separar poderes, por supuesto, justamente para no concentrarlos y evitar el riesgo de la tiranía. Tiene que ver con, y volvemos a la conversación constituyente, con ciertas salvaguardas a los derechos de las minorías, que evidentemente le va a dar a la Constitución un carácter contramayoritario, o supramayoritario, mejor dicho, con un énfasis en el imperio del derecho, lo que los gringos llaman el rule of law, ¿cierto? De que más allá de la pulsión popular en algún minuto por cortarle la cabeza a alguien que se presume culpable, las personas tienen derecho a un juicio justo y van a someterse todos con igualdad ante la ley. Esos yo creo que son los principios centrales de lo que uno hoy día llamaría el temperamento liberal, políticamente hablando, ¿cierto? Podemos hablar muchas cosas más y cómo entra en tensión con otras filosofías. Generalmente, por ejemplo, el liberalismo se considera a sí mismo igualitarista y universalista. Todos valemos lo mismo y todos valemos lo mismo en todas partes. Por lo tanto, entra a veces en tensión con filosofías multiculturales que exigen reconocimiento específico de ciertos derechos para algunos grupos. Eso me imagino que es un tema que tú también lo viste muy bien en Europa, en la tensión ahí entre liberalismo y multiculturalismo. No digo que sean incompatibles, pero hay cierta tensión. Y en general con el reconocimiento a derechos diferenciados para ciertos grupos. El liberalismo siempre se ufanó de ser ciego a la diferencia, hasta que aparecieron ciertos grupos diciendo reconoce mi diferencia para tratarme con igual respeto. Y eso le ha generado, por supuesto, un gran desafío. Y finalmente, desde el punto de vista económico, como yo entiendo el liberalismo, es win-win. Es un liberalismo donde la distribución final de los recursos tiene que ser beneficiosa para todos, y no solamente para algunos. Creo que desde Adam Smith hasta John Rawls está la idea de que se admite la desigualdad, porque el liberalismo es un discurso justificatorio de la desigualdad, en la medida que esa desigualdad opere en beneficio de todos. Si no opera en beneficio de todos, eso yo creo que ya te pasa al campo libertario. Son como los primos excéntricos del liberalismo. Tienes Pero varios bueno, primos por ahí. así podríamos, sí, porque yo creo que el liberalismo es un paisaje, es una topografía, por así decirlo. Y en algunos aspectos la familia liberal se pelea a muerte. Hay tensiones entre el liberalismo y la tolerancia, que son aquellos que dicen que cada grupo cultural puede vivir como estime conveniente, lo que significa que también puedes educar a tus hijos como estimes conveniente y pedir excepciones, por ejemplo, cuando les vayan a enseñar educación sexual. Y otros que consideran de que la idea fundamental no es la tolerancia a las distintas formas de vida, sino la autonomía, y que cada uno tenga las herramientas críticas para poder razonar sobre su propia cultura y elegir soberanamente un camino. Y esas dos ideas, tolerancia y autonomía, pueden entrar en tensión. Así que es una familia con una serie de disputas internas no resueltas, pero que generan unas ciertas... Cuando uno habla de un orden liberal, de un liberal hacia el sentido abstracto, yo creo que se refiere a que está a favor de ese orden de libertades individuales, Estado de Derecho, separación de poderes y mecanismos contramayoritarios que resguarden los derechos de las minorías. Me gustaría saber tu opinión sobre un tema que yo creo que se está volviendo a considerar. Yo tengo mi opinión particular, pero te quería preguntar a ti. ¿Eres partidario del voto obligatorio o del voto voluntario? Sobre todo pensando en los efectos que el voto voluntario ha provocado en nuestro país, particularmente. ¿Cuál es el efecto? En el sentido que quienes más votan finalmente son las de las tres comunas Ah, que hoy sí, día están con el rechazo y los que menos votan son de las sí. comunas que
Ah, que la La diferencia Pintana, socioeconómica. etcétera, Sí, entonces que finalmente aparecen sobre representados en la toma de decisión y finalmente este voto voluntario, por un lado, produce ese efecto desigual y por otro lado, además, te hace ir perdiendo ese sentimiento de polis, de comunidad, sí, del ir a formar parte, porque tanto tú como el que vive en la dehesa tienen el mismo derecho para ir y votar y decir A o B. sí. Bueno, el derecho lo tienen. Eh, Ahí la pregunta El interesante tema es es el hasta... deber. Claro, exacto. La pregunta interesante ahí es si vamos a transformar un deber cívico en un deber jurídico, ¿cierto? Esa es la pregunta. Sí, Porque cuando yo entiendo obligatorio, yo entiendo que es so pena de multa, ¿cierto? sí. Una amenaza de una multa. Si tú no vas, vas a pagar, no sé, 200 lucas. O Y una multa trabajo que... comunitario. O, claro, pero tiene que ser una multa que duela, porque si no duela, generalmente cuando se Sí, habla de los sistemas con sistema obligatorio y sanción débil, muchas veces sí, la gente no pesca. Sí, es interesante que el sistema que tenía antes Chile, el de inscripción voluntaria y voto obligatorio, también finalmente fue generando esa discrepancia socioeconómica, porque se exacto. inscribían más los de las comunas más educadas, que siempre han sentido que el país tiene que más que ver con ellos. Eso siempre ha sido así. Eh, yo siempre he creído en el voto voluntario, por una cuestión de principio. Creo que el descalabro en la participación que ha venido viendo Chile no comenzó con la introducción del voto voluntario. De hecho, ya venía produciéndose antes por la gente que sencillamente no se inscribía. Teníamos una abstención oculta y gigantesca. El porcentaje de gente que realmente participaba en las elecciones bajó de 90 el 89 a 80 y tanto el 2000, el 93, a 70 y tanto el 99, o sea, fue siempre bajando, bajando, bajando. Y lo que tenemos ahora, que es súper interesante, es que la segunda vuelta del 2017 y la votación de ayer son aumentos en la participación con voto voluntario. Y tuvimos, de hecho, un aumento notable de participación en La Pintana, en Sí, los lugares que usualmente nos quejamos de la baja participación. En La Pintana subió de 36 a 51. sí. O sea, enorme, y bajó un poco en las comunas más pudientes. Que interesante el argumento. Hay gente que dice que ayer se rehabilitó el voto voluntario. No sé, yo generalmente quizás por mi posición que es más normativa, esperaría más demostración empírica de si nos está haciendo bien o mal desde el punto de vista que tú señalas, como, como consecuencia en las políticas públicas y no la mera distribución del voto. Yo creo que el voto es un derecho y la gente tiene que decidir si quiere participar o no de los asuntos públicos de su comunidad. Esa es mi visión ideológica, legítimamente hablando. Pero estoy consciente de que la libertad de hacer lo que tú quieres un domingo en la tarde no es invencible y pueden haber otras consideraciones que me hagan eventualmente por otras razones prudenciales o pragmáticas que no necesariamente tienen que ser abrazar un republicanismo romántico, de que la comunidad se constituye, de que las personas a partir del voto, puede ser una especie de republicanismo instrumental, donde yo digo que fíjate que está votando tan poca gente, o realmente esto está produciendo secuelas tan negativas que yo considero que es un mal menor obligar a la gente a votar. O sea, no me niego a eventualmente pasar a una posición de voto obligatorio, eh, pero, pero todavía no he dado ese paso. Creo en el voto voluntario. Una penúltima pregunta. ¿Vas como constituyente? No lo sé todavía. Ya. Pues también se No lo lo sé pregunté a todavía. Pirincho. No lo sé todavía. No, qué pinche es. También se lo pregunté a Ese Pirincho. sí que le saca el poto a la jeringa. No, Eh, absolutamente. No, no me dijo que no, que no, no. yo justamente como no se lo quiero sacar, porque me parecería como súper fácil también, y estoy en un lugar súper cómodo hoy día. Súper cómodo. Tengo una buena posición en la academia, me acabo de ganar un Fondesit, estoy con un proyecto que me apasiona, que es el tema del lugar de la ciencia en las democracias liberales, si es una epistemología pública o no, si tiene algún sitial justificatorio en la estructura normativa de los pueblos, me parece un tema apasionante. No tendría que dejarlo necesariamente, pero tendría que dejar prácticamente la mitad o más de mi vida académica, dejar toda dejar la radio, dejar la tele, lo que significa dejar
ingresos también. Y después está la otra discusión, que es ¿con quién? ¿Cierto? Yo tengo una conversación abierta con Ciudadanos, que hoy día forma parte del Pacto Unidad Constituyente, pero es un partido chico, súper chico, en un pacto de perros grandes. No sé si habrán cupos o no. Lo siguiente, que yo digo que yo, si soy candidato, soy por el 10, que es donde yo vivo. No quiero decir que puedo representar lo que decía al principio. Esa idea muchas veces de cierta clase dirigente en Chile, creer que pueden representar a cualquier persona por evocar un concepto. Yo creo que si me corresponde representar a alguien, es a la gente que tiene una vida más o menos parecida a la mía, a pesar de que la discusión constituyente probablemente tiene que ver con algo mucho más nacional que local. Y después está, aparte de la discusión que tengo que tener con mis empleadores, está la discusión de cómo se financia una campaña, yo no tengo donde caerme muerto, salvo mis libros y los discos que tengo ahí, no estoy en condiciones de hacer nada de ese tipo. Entonces, no sé, hay una serie de cuestiones que no le tengo tanto miedo a que el ambiente se ponga rancio. Nunca he pensado que la constituyente va a ser una taza de leche donde en la mañana nos vamos a dar la mano y vamos a cantar Kumbaya. No espero que sea eso. Sé que puede ser rudo. Ese no es mi problema. Tengo que afinar algunas cosas más. Puede que haya gente mejor que yo, ¿eh? Puede que de repente me dé cuenta y en la lista yo esté sobrando, o haya alguien que tenga más o menos unas ideas parecidas y tenga más ganas y mejor plataforma y mejor apoyarlo a él o a ella, no sé. No me muero por estar, no es algo de ego ni de... pero tampoco me quiero hacer el tonto respecto de mucha gente que cree que podría hacer una pega ahí, porque yo creo que van a faltar puentes, ¿eh? Más allá de gente que le vaya a hablar a su propia barra, creo que también tiene que haber gente que pueda ayudar a construir ciertos entendimientos. Y por último, ¿qué mensaje tú le enviarías a los estudiantes de pregrado, sobre todo, de carreras de Derecho, Ciencia Política, quienes nos escuchen interesados, para que se involucren en política, para que crean en la política, esa política con mayúsculas, no la política que a veces se ve de las disputas del poder, pero es mala, no, la disputa del poder por, eh, por un bien común, que supuestamente lo que deberíamos buscar todos dentro de la política. Aquellos, ¿cómo los llamaríamos? ¿Cómo tú atraerías a esos estudiantes que hoy día no saben hacia dónde dirigirse después? Están estudiando historia, están estudiando comunicación, están estudiando otras carreras, para que se interesen en la política o en la ciencia política. Sí, si les interesa la política, no sé si tendrán que interesarse tanto en la ciencia política, porque a nosotros, como tú sabes, Paulina, muchas veces Sí. nos enseñan a mirar el partido desde afuera y analizarlo, ¿cierto? Y es más entretenido también, ¿eh? Claro, bueno, y es cierto, ¿eh? El analizar desde fuera es correr menos riesgo. Lo sabemos, ¿cierto? Cuando uno está arriba en la caseta de comentarista, mirando cómo juegan los actores, diciendo, ya, se la pasó a este, ya, y uno está ahí tranquilito arriba, ¿cierto? Con un chale en los pies, mirando cómo los otros juegan, no te llegan botellazos, no te putean las barras, ¿cierto? Claro, uno comenta. Eh, Creo que la política, en cambio, requiere de otra vocación. Y a mí, y me parece importante tu pregunta porque permite explicitar dónde podría estar la tensión entre una y otra vocación, como diría Max Weber. Yo en la medida que más he ido creciendo en la vida académica, en la medida que más, entre comillas, académico me he puesto en mi manera de procesar el mundo, de entender el mundo, de escribir el mundo, me he hecho también mucho más consciente de mis puntos ciegos. Me he hecho mucho más consciente de las debilidades de mis propios argumentos y de las fortalezas de los argumentos de los otros y las otras, ¿cierto? Eso pasa cuando uno hace una tesis doctoral, por ejemplo, te enseñan justamente a estar súper consciente de las debilidades de tu argumento, de tomar en consideración y un poco ocupar algo. Sé que nosotros no somos científicos propiamente tal, yo me dedico a la filosofía, ¿cachai? Tú estás en relaciones internacionales, pero aún así la idea es no casarse con una conclusión
antes de haber pasado por un método Claro. que la valide, ¿cierto? Y eventualmente estar abierto a la posibilidad de estar equivocado y que el resultado de tu investigación diga, fíjate que esto no era la hipótesis que quería originalmente lograr. Yo creo que esa es la actitud de honestidad intelectual que va aparejada a la academia. Es un ideal, ¿eh? Porque no es que todos lo hagan, pero es un ideal. Lo sabemos, que hay algunos que Si algunos tienen descartan el la argumento que no conclusión, te sirve para el exacto, lado. las conclusiones vienen predeterminadas. Claro. Pero el político o la política muchas veces tiene que hacerse un poco el tonto respecto a las debilidades de su propio argumento. Y tiene que tratar de argumentar de la manera más persuasiva posible las bondades de su argumento. Porque estáis justamente buscando adhesión. Entonces, cuando tú estás buscando adhesión a tus ideas, a tu candidatura, a tu proyecto político, con una actitud muy académica, haciendo énfasis en las cosas en las cuales puedes estar equivocado, no sé si será la receta del éxito político. Entonces creo que en algún Seríamos minuto, malos candidatos a una constituyente, ¿eh? Te aviso. claro, significa que tenéis que salir de la comodidad del chalcito del comentarista y bajar a jugar la pelota, a chutear para un lado. Eso significa que te van a llegar patadas, canillazos, y te vas a poner la polera de un equipo, y aunque sea amigo del otro, no importa, es tu equipo el que tiene que ganar. Entonces, que no digo que sea una mala, no estoy asociándolo a algo malo. Creo que es parte justamente del negocio, y gente que puede estar honestamente muy convencida de la bondad de sus argumentos. Creo que son los mejores políticos. A mí me gustan los políticos más complejos, los que dudan de sí mismos. Me parece más interesante un Boric y un Jaime Belolio que, con todo respeto, que un Telier o un Cast, que están demasiado seguros de sí mismos. Yo prefiero los políticos que dudan, pero no sé si a todo el mundo le gustarán eso. Bueno, ha sido un gusto conversar contigo, analizar desde tus motivaciones, porque entraste a la ciencia política y a la filosofía política en particular, hasta explicarle un poco también a quienes nos ven la diferencia entre la ciencia política y el ejercer la política propiamente tal en el terreno y en el campo político. Así Que no es. sé cuál de los dos es más fácil. Sé que los dos son complicados, pero creo que tendería a pensar que es más difícil el terreno político. Pese a que la academia a veces tampoco es muy Sí, fácil. Y también hay patadas, por cierto. Por pero cierto, muchas gracias. el ideal de intelectual, de honestidad intelectual que yo te presenté es un ideal. Absolutamente. Y lo sabemos, pero no tenemos para qué seguir sacando los trapitos al sol aquí. No, Oye, pero está gracias, bien, o sea, pero es bueno saber cuál es el ideal para saber hacia dónde caminar. gracias Cristóbal, un gusto y que te vaya súper bien. Gracias, Paulina, que estés bien, que estés todo bien por allá. Chao. Chao, gracias.